Venezuela vive uno de los viajes más complejos, complicados y peligrosos de toda su historia. El país que un día fue uno de los diamantes de la economía de América Latina, hoy está hundido en una extraña ecuación donde el gobierno y la oposición aprietan cada vez más las incógnitas de un encono irresoluble. ¿Qué sigue? Es el problema. ¿Quiénes rodean a Venezuela? Es el problema. ¿Quiénes quieren que caiga Venezuela? Es el problema. Acusaciones cruzadas que repercuten en lo más importante, en la cara, en el rostro de los niños venezolanos que ven desesperados a sus padres hoy, por conseguir la razón, el poder, un voto, comida o la libertad de cantar el himno nacional en un ambiente de paz. Soy Roberto de la Madrid y esta noche en Detrás de la Razón, emergencia en Venezuela. Hay demasiadas lanzas cruzadas, opositores, chavistas, la CIA, Donald Trump, México, Colombia y aún muchas cosas sin saber. Comenzamos. Como mecanismo de presión y preparación para la escalada definitiva que será la próxima semana, enfrentar el fraude constituyente y lograr la restitución del orden constitucional. A los gobiernos extranjeros les tenemos preparada una sorpresa. Al emperador Donald Trump le tenemos preparada una sorpresa. Y esa sorpresa se llama elecciones del 30 de julio, donde el pueblo le va a dar una lección al imperialismo y a los gobiernos extranjeros. Esta es la Venezuela de hoy, entre opositores y chavistas. El presidente Maduro denuncia una conspiración de Estados Unidos para tratar de derrocar a su gobierno. El director de la CIA ha dicho que la CIA y el gobierno de Estados Unidos trabaja en colaboración directa con el gobierno de México y el gobierno de Colombia para derrocar al gobierno constitucional de Venezuela e intervenir a Venezuela. Asegura estar listo para pelear si hay una invasión militar. Venezuela está preparada para cualquier escenario, para el que venga. A mí no me gusta adelantarme, porque yo siempre aspiro a resolver las situaciones de la mejor manera. Y me parece una locura absoluta de los extremistas de la derecha estadounidense estar hablando de un bloqueo contra Venezuela. El gobierno de Estados Unidos ha confesado su interés en Venezuela. Anytime you have a country as large and with the economic capacity of a country like Venezuela, America has a deep interest in making sure that it is stable and as democratic as possible. We are very hopeful that there can be a transition in Venezuela, and the CIA is doing its best to understand the dynamic there. I was just down in Mexico City and in Bogota week before last, talking about this very issue, trying to help them understand the things they might do so that they can get a better outcome for their part of the world and our part of the world. Y como no está de acuerdo con las elecciones de hoy, Estados Unidos ha decidido sancionar a Venezuela. Acusa al gobierno de violar la democracia, los derechos humanos, violencia y corrupción. Las sanciones congelan bienes de altos cargos del gobierno venezolano, el ejército y la petrolera de Venezuela. El gobierno mexicano. México sanciona también a Venezuela, las mismas que Estados Unidos. La unión entre Estados Unidos, México y Colombia es real. Esa asamblea constituyente tiene un origen espurio y por consiguiente sus resultados tampoco podremos reconocerlos. En las calles ha habido muertos, partidarios del gobierno quemados vivos, candidatos asesinados, más de 100 personas han muerto, violentas protestas de la oposición, escasez de medicinas y precios estratosféricos en los alimentos. Está sobrelimitados los precios, no se consiguen los artículos, por lo menos las cremas dental cuesta 16.000 bolos, la inflación está por las nubes.
Este 30 de julio los venezolanos votaron. Eligieron a los miembros de la Asamblea Constituyente. El presidente Maduro convocó esta elección para recuperar la estabilidad y la paz en el país. Las 545 personas que resultarán elegidas para formar la Asamblea tendrán el encargo de redactar la nueva Constitución de Venezuela. La oposición ha boicoteado la votación y acusa al gobierno de buscar el poder vitalicio. Muchas gracias al equipo de Detrás de la Razón. Vamos directamente con nuestros invitados, ya los tenemos aquí en nuestro video wall. Buenas noches aquí en Teherán. Anjuli Romero, consultora política venezolana, está en España, y Miguel Antonio Jaimes Niño, analista internacional en Mérida. Muchísimas gracias a los dos, les agradezco mucho. El programa da para horas de debate, pero solo tenemos 30 minutos, así que vamos a ir saltando de tema en tema, siendo breves, por favor. Si los interrumpo, pues me disculpan. Comienzo contigo, Anjuli. El tema más polémico es la Asamblea Nacional Constituyente. El gobierno la defiende, la oposición la rechaza. Dime, ¿la Asamblea Nacional Constituyente que se elige hoy está basada en la ley? ¿Es legal, por favor? Totalmente no. No es ni un poco legal, es algo que es completamente inconstitucional. Va en contra de lo que dice nuestra Constitución actual, la Constitución de 1999, que de hecho fue promovida por el expresidente Hugo Chávez Frías, y su mismo grupo, su legado, este grupo de políticos que dejó en el poder, toma la decisión de hacer una nueva Asamblea Constituyente para cambiar esta Constitución y romper completamente con el legado que deja el presidente Chávez, además de ir en contra de los derechos, además de que realmente el trasfondo de esta constituyente que se está intentando implantar, y que el día de hoy se están teniendo las elecciones para escoger a estas personas que van a constituirla, va completamente en contra de los derechos, va completamente en contra del bienestar del pueblo venezolano, y el único trasfondo del gobierno para hacerla es pues perpetrarse en el poder. Es el único trasfondo que tiene esta constituyente. En este programa tenemos siempre las dos voces. En esta ocasión tenemos del lado de la oposición y también del lado del chavismo. Le pregunto a Miguel Ángel Antonio. Miguel, gracias por estar con nosotros. Pues la réplica de lo que dice Anjuli, y yo te pregunto lo mismo, ¿la Asamblea Nacional Constituyente que se elige hoy es legal? La Asamblea Nacional Constituyente que estamos eligiendo actualmente en Venezuela es completamente legal, ajustada a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En las calles está votando el pueblo por miles, por millones, está participando. Jamás la revolución bolivariana ha intentado está votando, está bien, sí, una parte del país está votando en el poder, en las calles, pero otra parte del país está en las calles manifestándose porque no quiere la Constitución. 21 elecciones ha participado el pueblo venezolano. Y como dice allí la amiga desde España, desde la comodidad de España, hay una parte de la población que rechaza la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es cierto. Y el Estado venezolano ha dejado que se exprese, que actúe. Esa parte que se expresa hoy en las calles es nada más y nada menos que grupos de ultraderecha, fascistas. Y la amiga debería de saber que en España y en Europa está prohibido las prácticas fascistas de los que queman gente viva, y han asesinado a más de 130 venezolanos en las calles acá en todo nuestro país. Bien, a ver, Anjuli, a mí me gustaría que me contestaras algo muy técnico antes de lo ideológico. O sea, ¿por qué dices que legalmente no es... Sí. No está bien la Asamblea, o sea que es ilegal? ¿Qué fundamento, qué artículo de la Constitución dice que es ilegal? Sí, fíjate. Por favor. Sí, Roberto, fíjate. En primer lugar, la Asamblea Constituyente el presidente actual, evidentemente Nicolás Maduro, puede instar a que se haga una constituyente.
no puede decidirlo. Y en ese caso es lo que sucedió, ¿no? Él dio la orden, además dio la orden en cadena nacional en una marcha para que se hiciera esta constituyente. ¿Por qué no puede decidirlo? Y pues, como los poderes, lamentablemente, a excepción de del poder legislativo, a excepción porque tiene que consultarle al pueblo, así como hizo el presidente Chávez. Él tenía que haber consultado al pueblo si el pueblo de verdad quería tener esta... Eso lo dice la Constitución y eso fue lo que hizo su anterior presidente, y que además es el líder del PSV, fue el líder del PSV, Hugo Chávez Frías, y fue lo que hizo en el 99. Pero un poco para responderle unas cositas a Miguel que me dijo. Fíjate, yo creo que Miguel está en la comodidad de su casa me imagino que con algún ingreso adicional al que tienen todos los venezolanos. Supongo que debe ser algún ingreso en dólares, porque es que es imposible que él me diga que yo estoy con la comodidad de estar en España cuando yo me vine para acá porque me secuestraron. Mi familia no tiene, no solo mi familia, amigos. O sea, es una tristeza ver al pueblo venezolano y a mi familia particularmente que no tiene que comer, porque es que no tienen que comer. Y por eso te digo, Miguel, que creo que debes estar muy cómodo, que tu familia debe estar muy cómoda y que no sales a la calle. Bien, porque en la calle la gente en Venezuela come de la basura. Y creo que somos conscientes todas las personas. Hasta ahí, porque necesito ir mediando los tiempos. Roberto. Por favor, Miguel, dos cosas, porque es muy importante. No lo están viendo los venezolanos, sino están viendo muchos mexicanos, muchos estadounidenses, muchos españoles, y ellos no entienden, y yo quiero que me dejen ambos claro las cosas. Miguel, la primera cosa, dice Anjuli que la Constitución le prohíbe a Nicolás Maduro llamar a la constituyente, o sea que la puede promover, pero él no la puede decidir. Contéstame este punto legal que es muy importante. Y la segunda cosa, que a nivel personal, a nivel sociedad, pues tú deberías estar teniendo un ingreso en dólares, dice Anjuli, porque no se puede vivir. Por favor. Bien, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece en su articulado toda la base legal para que el presidente de la República convoque a la Asamblea Nacional Constituyente. El presidente de la República ha llamado, ha convocado del articulado. Léeme el artículo donde dice que él puede decidir que se haga una constituyente, Miguel. De Venezuela, para que así la misma haya sido convocada. Y al punto que ha sido convocada, que todas nuestras instituciones han sido... Miguel, discúlpame que te interrumpa, pero el tema en Venezuela es que todos los poderes... Miguel, escúchame un segundo. Mira, Anjuli, no hay que tener Miguel, fíjate, escúchame un minutito. La realidad... Espera, Anjuli, deja que conteste Miguel y luego vas tú, por favor. La posición que la amiga asume cómodamente desde España, ¿no? Realmente llama poderosamente la atención. Ella sabe, y los opositores en este país tienen muy claro, de que el presidente de la República tiene todas las facultades para convocar una Asamblea Nacional Constituyente, y está votando el pueblo masivamente en la calle. Como el pueblo y el mundo entero sabe... No, Miguel, el pueblo masivamente votó, 7.6 millones de venezolanos votaron en contra de que se hiciera esta constituyente y de que se respetaran los poderes. La Cancillería española, madrileña, colombiana y mexicana saben lo que significa la injerencia en nuestro país. Y si le parece poco que más de 7 millones... No, el tema es que la comunidad internacional se da cuenta que lo que quiere el presidente Nicolás Maduro es instaurar un régimen democrático, dictatorial, disculpa. Cuesta mucho. Es democrático, como tú misma lo señalas. Este país es altamente democrático. Algo más. Si la oposición tiene tantos votos y si la oposición ha captado todo el descontento del país y si la oposición tiene algún sentido democrático, ¿por qué no se inscribió masivamente a la oposición para participar? Mira, Roberto, algunos integrantes de la oposición venezolana se inscribieron y hoy van a salir electos.
Lo que pasa es que la posición venezolana en Venezuela es caprichosa, es grosera, es prepotente, es fascista. Así como la amiga que tú entrevistas desde España, que interrumpe. No, es demócrata, que es diferente. Es demócrata, que es diferente. Y no vamos a participar, y esa fue la decisión de la unidad. La decisión fue no participar en un proceso que es completamente ilegal e inconstitucional. Esa fue la decisión. Yo pues, realmente no participo. A ver, Miguel, para acabar esto. Mira, Miguel, 7.6 millones de venezolanos, déjame, por favor. 7.6 millones de venezolanos decidieron no aprobar esta constituyente. E inclusive con ese 7.6 millones, que tú sabes muy bien que es por lo menos el 40% del padrón electoral en Venezuela, el presidente Nicolás Maduro toma la decisión igualmente, inclusive con la presión internacional, con el Anjuli, desconocimiento ahora en tu turno, por favor, te lo pido, si no te voy a tener que bajar el volumen, por favor. El patrón electoral de Venezuela es de 19 millones. No le mientas al país de España. Contéstame, Miguel, por favor, lo que no me contestaste de Anjuli. 19.5 millones están habilitados para votar en Venezuela. Anjuli, Miguel, por favor, te pido, por favor, que respetes también el programa, porque tiene que contestar primero Miguel y luego tú, por favor. Anjuli, Miguel, te pido que contestes la acusación de Anjuli, que dice que no se puede vivir en Venezuela y que debes de tener algún subsidio en dólares para poder vivir. Y esto es muy importante, por favor. Completamente falsa lo que esta señora señala desde el extranjero, que en nuestro país no se quiere vivir. Aparte de los 30 millones que conformamos, habitantes que conformamos este país, te quiero decir que aproximadamente unos 10 millones de extranjeros desde hace muchos años viven acá en nuestra nación. Y cuentas en dólares o en euros, perdón, la que está en España es ella, la que gana en euros es ella. Yo soy un venezolano de a pie, soy un venezolano dedicado a la academia, al estudio de la geopolítica del petróleo, y soy un venezolano dedicado al respeto Miguel, de todos los ciudadanos. Aproximadamente 25 sueldos mínimos es la canasta alimenticia en Venezuela en este momento. Yo quisiera saber cuántos venezolanos ganan 25 sueldos mínimos. ¿Qué trabajador de una tienda, qué trabajador que trabaja en un supermercado gana 25 sueldos mínimos? Esto que tú dices es totalmente mentira. O sea, tú me vas a decir que en la academia, porque supongo que entonces eres profesor en una universidad o algo así, ganas 25 sueldos mínimos, o sea, ganas aproximadamente 300 o 400 mil bolívares. Imposible. Tengo muchos puntos, por eso dije, esto da para horas, se nos va a acabar el tiempo. Anjuli, hay un punto muy grave internacionalmente. Estados Unidos, en contubernio con México y Colombia, se unen para intervenir en Venezuela, denuncia el presidente Maduro, y el problema es que efectivamente el director de la CIA hace unos días acepta que incluso viajó a México y a Colombia para lograr los mejores resultados. Si esto lo acepta la CIA, yo te pregunto, ¿hay o no mano de Estados Unidos, por favor, Anjuli? Mira, la comunidad internacional, así como Venezuela, en muchos momentos ha participado y ha intentado mediar y ha intentado negociar para la paz de otros países. La comunidad internacional también se preocupa por la situación venezolana, y es que se preocupan no solo en nivel macro por el país, es que se preocupan por los venezolanos que están viviendo en miseria y que no tienen que comer y que viven con una inseguridad terrible y que no se les respetan los derechos humanos. Entonces, la comunidad internacional sí, evidentemente, está manifestándose ante esta situación, y pues es algo completamente entendible que estén manifestándose en esta situación. Esa es la realidad. Bien. Y nosotros los venezolanos y la unidad, y inclusive hasta el gobierno, debería entender y debería buscar una manera más democrática de salir ante esta crisis. Bien, a ver, Miguel, desde allá, desde Venezuela, tu réplica sobre esta misma pregunta, por favor. Nada más antidemocrático, espurio y realmente oscuro que lo que esta señora llama la comunidad internacional, que es la CIA, que es el Departamento de Estado, que es el gobierno de Donald Trump, que es el gobierno de México. Mira, hasta en el Palacio Nacional, en los jardines del Palacio Nacional de México se encuentran fosas comunes, y en el Palacio de Nariño de Bogotá se ha planificado el asesinato de miles de colombianos, para que ahora vengan a decidir qué debe hacerse. Y el asesinato de los 109 venezolanos que por manifestarse en las calles han muerto. Disculpa, Miguel, y los 109 venezolanos que se han muerto
cierto, en las calles venezolanas únicamente por ejercer su derecho a la protesta, que por cierto retiró el gobierno únicamente para que se pudiera hacer su capricho, como dijiste tú hace rato, su capricho por perpetuarse en el poder. Anjuli, ahora en tu turno me dices todo, por favor. Miguel, acaba para darle paso a Anjuli. Pero no hablen los dos porque no se entiende nada y entonces se pierde el tiempo. Miguel. No, que da mucha vergüenza tener que conversar con una señora que se dice ser venezolana y que aupa la injerencia extranjera en nuestro país. Cualquier país del mundo respeta su soberanía y sus nacionales, sus habitantes deben de tener un poquito al menos de dignidad para defender la patria. Ciertamente unos somos hijos del legado de Simón Bolívar, de Hugo Chávez, otros son hijos del imperio, otros son hijos de la borrachera intervencionista que se quiere hacer en contra de nuestro país, otros son los que no tienen respeto por nuestro país. La oposición tiene la Miguel, ¿por qué aseguras que quieren intervenir el país? ¿Para qué? ¿Cuál sería el objeto de Estados Unidos en complot con México y Colombia para intervenir el país? ¿Cuál sería el propósito? Lo dice la CIA, lo dice el senador Marco Rubio, lo dice Donald Trump, lo dice el Departamento de Estado, lo dice el general John Kelly de 4 estrellas del Pentágono que quieren intervenir a Venezuela, lo dijo Barack Obama, lo hizo con la firma del decreto en el cual certifica que Venezuela es una amenaza para la seguridad nacional de los Estados Unidos de Norteamérica. Indudablemente que no lo digo yo, no lo dice cualquier persona, estamos remitiéndonos a las pruebas de lo que este país ha tenido que soportar de la grosera injerencia internacional, del imperialismo. También lo dice España, lo dice Rajoy, donde la gente sí se muere de hambre, hay desahuciado, y también lo dice desde Nariño el presidente Santos y desde el Palacio la gente se muere Nacional, de hambre en España y no se muere de hambre en Venezuela. Déjame ir con Anjuli. ¿En serio, Miguel? Anjuli, tienes un minuto, la última pregunta. ¿En serio? Anjuli, la última pregunta. Dos cosas. Uno, ¿qué hizo bien el presidente Maduro? Y dos, ¿qué va a pasar mañana y dentro de un mes? Por favor, tienes un minuto porque te corto, el programa se acaba. Nada. Sí, Miguel. Perdón, disculpa, Roberto y Miguel, ambos. Nada. El presidente Maduro, la realidad es que no ha hecho bien nada y debería asumir el fracaso que ha tenido su gobierno. ¿Qué va a pasar mañana y qué va a pasar en un mes? Restituir supuestamente el orden constitucional. Sí, si me permites, disculpe Roberto, terminar. Quieren restituir el orden constitucional con esta Asamblea Constituyente en lugar de asumir la gran crisis que tiene el país y asumir que es responsabilidad de ese proyecto, del proyecto socialista que fracasó. Esa es la realidad. Miguel me hablaba de dignidad y de vergüenza. Yo creo que aquí el que tiene que tener dignidad y vergüenza es el, para no decir tú, porque no eres el gobierno, pero es el gobierno chavista. Realmente es quien tiene que tener vergüenza y dignidad y entender que hay un país que está en la calle, que hay un país que se está muriendo de hambre, que los matan todos los días por ejercer un derecho. Esa es la realidad de Venezuela. Gracias, hay un Anjuli. país que se quiere perpetuar en el poder, que quiere únicamente mantener sus bolsillos llenos, como han hecho con todos estos años con las riquezas de Venezuela. Y hay otro país Gracias, que Anjuli, lo que te quiere agradezco es mucho. que haya democracia Miguel, en Venezuela. La última pregunta, 30 segundos. ¿Qué hizo bien la oposición y qué va a pasar mañana y dentro de un mes en Venezuela? 30 segundos, te corto, por favor. Hay un sector de la oposición que quiere diálogo, un sector de la oposición que quiere salir a participar en la vía democrática de este país. Y hay una minoría opositora, fascista, neonazi que está impidiendo que ese sector de la oposición que se quiere expresar, que ese sector de la oposición que es demócrata logre participar en esta Asamblea Nacional Constituyente. La oposición venezolana ha sido secuestrada por un grupo de ultraderecha. Tiene nombre y apellido, Voluntad Popular, Primero Justicia, el señor Julio Borges, quien dirige actualmente de forma fraudulenta la Asamblea Nacional Venezolana, y del máximo líder del fascismo venezolano, el señor Freddy Guevara. Nos vamos, muchísimas gracias, Miguel. Anjuli, gracias por este ejercicio. Si el gobierno fuese demócrata, el gobierno hubiese convocado elecciones. Aquí hay dos voces regionales que valen todas. Muchas gracias a los dos. Donald Trump amenazó con sancionar a Venezuela y lo cumplió. Hasta ahora es la confiscación de bienes de altos cargos venezolanos, pero ahora podría estar estudiando algo mucho peor. Sanciones a nivel de sectores, como por ejemplo un embargo al petróleo de Venezuela.
lo que acabaría hundiendo la economía venezolana, que depende completamente de la venta del crudo. No olvidar tampoco la extraña ecuación de que Estados Unidos es el principal o la principal fuente económica de la Venezuela petrolera, porque Washington es el cliente más querido de la propia Venezuela. Hablamos de más de $10.000 millones con precios bajos del petróleo. Buenas noches.